Buenos días, soy Francisco Fuentes Chamocho, ex profesor en Romero de Oro, nominado por el Ayuntamiento, cofrade distinguido por la Real Cofradía Matriz, soy cofrade de la Cofradía de Andújar y venimos aquí a hacer un reportaje sobre la Virgen de la Cabeza y su romería y el entorno que tiene esta famosa romería que describió Cervantes, en el Cerro de la Cabeza. Bueno, pues conquistada Andújar por Fernando III el Santo, dice la voz popular que en la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, un pastor manco de Colomera encontró o halló en Sierra Morena, en el cerro denominado, que estamos ahora mismo, de la Cabeza, encontró escondida una imagen que estaba desde la invasión árabe en el 711. En el pastor obró la Virgen el primer milagro al curarle el brazo que tenía inmóvil. La Virgen le habló y dijo que comunicara a la ciudad de Andújar que aquí, en esta sierra, edificaran una ermita que después, posteriormente, se hizo. El origen del actual santuario está en una ermita medieval de estilo gótico mudéjar, fabricado a finales del siglo XIII, adosada al fortín del Jándula, río próximo a este lugar, y que en la cumbre del cerro había un fortín dedicado a albergar una guarnición militar que controlaba el camino que comunicaba Andalucía con La Mancha. Pasaron los siglos y al ir en aumento la devoción a la Virgen de la Cabeza, se hace necesario y urgente sustituir aquella ermita medieval por un edificio más amplio y mejor dotado de dependencia, muy parecido al de hoy. Se hicieron en aquella época 3 diseños de la edificación del santuario: de Domingo de Azpeitia, otro de Andrés de Valdelmira, que está muy ligado al autor de la Catedral de Jaén, y de Francisco del Castillo. En la década de 1530 se iniciaron las obras que llegaron hasta la 1590. Todas las obras fueron costeadas por la Cofradía de Andújar como propietaria que era del santuario. La descripción de la imagen no la conocemos hasta el siglo XVII, que era una imagen pequeñita, de unos 35 centímetros, y una virgen arzonera de las que llevaban en sus cabalgaduras los miembros de la Orden de Calatrava. Tanto la Orden de Calatrava como el Temple pues eran órdenes religiosas militares, y que estaban aquí, habitaban en este fortín del Jándula. Y por eso este cerro, que se llamaba de la Cabeza, porque era una referencia que tenían los de Andújar para cuando escondieron la Virgen, que supieran en qué cerro la habían escondido. Y entonces después por eso se llamó la Virgen de la Cabeza. No hay que confundir la Virgen de la Cabeza con Santa María de la Cabeza en Madrid, que era la esposa de San Isidro Labrador, que hay muchas dudas de que si era lo mismo. Una era una señora que era esposa, y estamos hablando de la Virgen María bajo la vocación de la Cabeza. Cerro y Cabezo son lo mismo. Cabezo significa cerro, por eso uno dice el Cerro del Cabezo, es una redundancia, 2 veces cerro, Cerro de la Cabeza, porque esto era la cabeza de todos los cerros que hay aquí. Estamos ahora mismo y estamos viendo que descollamos sobre todos los demás que hay aquí. Era el Cerro de la Cabeza, era un punto de referencia donde sabían los de Andújar que habían escondido. Esto ahora mismo está despejado, pero esto era un pico que al paso del tiempo y el paso de la guerra pues destruyó muchos peñascos aquí, pero era un pico, ¿no?, que sobresalía. Y en una oquedad de aquí de las piedras de este cerro, pues este hombre, que era pastor, pues estaba aquí con su rebaño y una noche vio unos resplandores y oyó una campana, y el hombre se asustó porque no era normal aquello, y ya un día se armó de valor y se encomendó a la Virgen y subió aquí. Y entonces en la oquedad de una roca, ahí con un resplandor, había una Virgen, o sea, una talla. Entonces no es que se le apareciera, sino que encontró esa talla que habían escondido los de Andújar previamente, desde que entraron los... O sea que fíjate, desde el 711 hasta 1227, pues pasaron
pues más de 5 siglos que estuvo aquí escondida. Se conserva dentro en el santuario, en el museo, el manto con el que la encontró, por eso se llama de la Cabeza. La devoción a la Virgen de la Cabeza y su romería llegó a cotas muy altas en los siglos XVI hasta el XVIII, que dan testimonio de ello los grandes escritores del siglo de oro, entre ellos Cervantes, en su libro Los trabajos de Persíles y Segismunda, dedica un capítulo a hablar sobre la romería, que dice que lo descubierto era la mayor manifestación que había en torno a la Virgen. Y después también otro del siglo de oro, famoso, Lope de Vega, en su obra La tragedia del rey don Sebastián y la conversión del príncipe Muley Seque, también hace una descripción. El príncipe Muley Seque se ve que era un príncipe árabe y que subió aquí por primera vez en el 1593 y resulta de que vio la gran manifestación de fe que había aquí por parte de la gente que se convirtió al cristianismo y lo apadrinó el rey Felipe II en Madrid, o sea que eso es cierto. Entonces hay otros escritores como Calderón de la Barca, Villegas, Moratín, los hermanos Leonardo y Lupercio Argensola, que todos escribieron sobre el tema de la romería a la Virgen de la Cabeza. Por eso digo que tomó fama, en esa época hubo un boom y ya empezaron a venir de todos los sitios, por aquí por la sierra, desde La Mancha, de todos sitios, llegaron a tener pues 80 cofradías en aquella época, 70 o 80 cofradías. Hasta que llegó en 1773, que un famoso rey, Carlos III, pues decretó la anulación de la romería, porque un cura de Montoro había llevado una queja al Consejo del Reino diciendo de que aquí en la romería de la Virgen de la Cabeza se cometían muchísimos desmanes de tipo sexual en el camino, y también porque aquí en la feria que se hacía, porque pensemos que aquí esta feria, la romería duraba aquí 8 días, y aquí había una feria donde se compraba y se vendían muchísimas cosas, ¿no? Y entre ellos eran unas mulas gallegas. Esas mulas gallegas tenían, que eran muy pequeñitas, pero eran muy buenas, pero no era por eso, sino porque no pagaban arbitrio ninguno, se vendían y se compraban de tapadillo sin que la autoridad cobrara ningún impuesto. Y eso es por lo que decretó Carlos III, que entregaran las constituciones, todas las hermandades en Andújar, y que se prohibiera la romería. Eso hizo mucho daño, porque muchas cofradías, tú sabes que en las cofradías siempre hay unas personas que son las que tiran, o en cualquier institución, son las que llevan siempre el mando y son los que hacen resurgir una actividad, ¿no? En el momento que tuvo 3 años sin haber romería, pues muchas cofradías dejaron de venir después, posteriormente, y solamente lo hacían en sus pueblos, hasta que volvieron otra vez a constituirse, otras desaparecieron, y bueno, ahora llegamos a los tiempos actuales en el que vienen ya 70 cofradías de todas partes de España. Si en el siglo XVIII y XIX hubo un bajón en la devoción a la Virgen de la Cabeza, motivado por muchas cosas, por ejemplo, la guerra de la independencia, que los franceses se instalaron aquí en Andújar y hubo sus problemas, ¿no? También el camino estaba muy mal, partidas de bandoleros que hubo aquí en la sierra, pues entonces todo ello hizo mermar la afluencia de peregrinos y la romería en sí. Está el caso de que se bajó la Virgen, la titular, se bajó a Andújar y estuvo ahí 10 años allí en una iglesia. Entonces aquí no había nada. Eso motivó también por el mal camino y porque el río Jándula había que cruzarlo, ahí se ahogaban muchas personas, o sea, no era posible subir hasta aquí. Entonces todo ello motivó de que se pensara que había que hacer un puente. Claro, tampoco había carretera. La carretera se hizo en 4 tramos, porque también hubo la confluencia de intereses entre particulares, que si la carretera tiene que ir por mi finca, pasar por la mía,
y todo ello originó un retraso en la realización de la carretera, hasta que al final el gobierno, por un decreto, pues lo hizo la concesión y se construyó en 4 tramos. El último tramo es donde se hizo el puente de hierro que hoy existe, en 1915, porque la infanta Isabel II quería venir al santuario a hacer una visita aquí, pero claro, no podía, tenía que pasar el río y, en fin, una señora de tanta prosapia, pues no podía hacer eso, ¿no? Total que, como no iba a venir, enseguida no dio tiempo a terminar a hacer el puente de hierro y se hicieron uno provisional de madera. Cuando ya vino la señora, la reina, la infanta, estuvo aquí en el santuario, que hay una fotografía aquí delante, y pasó el tiempo, se decidió acometer el puente de hierro, que, bueno, hace poco hemos tenido un problema en el sentido de que eso no estaba pensado para ese tráfico tan enorme que hoy soporta ese puente, y se desplazó un poco los cimientos de hierro y se prohibió el paso. Claro, aquí hay muchísimas fincas y de casas, y hay mucha vida aquí en la sierra, ¿no? Entonces eso no podía demorarse mucho tiempo, y entonces la Junta de Andalucía intervino y hizo una desviación provisional hasta tanto se arreglara el puente. Un puente que ha quedado una piedra allí que dice que se construyó en 1915 y se ha rehabilitado en el 2015. Entonces, bueno, ahora ya se ha dado fijación, se ha dado para que pueda soportar el tema, y ya hemos visto que hemos pasado perfectamente y soporta todo el tráfico tan enorme que tiene durante el año, y más todavía en la romería de la Virgen de la Cabeza, en abril. Bueno, la devoción a la Virgen de la Cabeza cala en el pueblo, y era lógico pensar que el pueblo tuviera una distinción con ella. La nombró alcaldesa honoraria perpetua en 1953, y anteriormente el Papa, creo que fue León X, en 1909 la hizo patrona de Andújar. La ciudad le hizo alcaldesa honoraria perpetua. También posteriormente en la recoronación, en 1959, Juan XXIII, que fue una de las últimas bulas que hizo este Papa, le concedió el título de patrona de la diócesis de Jaén. Ya tenemos otro galardón más. En 1950 la Guardia Civil, después de los acontecimientos bélicos que hubo aquí en el santuario, pues la nombró capitana general de los ejércitos de España. Por eso venía la Guardia Civil y le rendían honores todos los años una compañía que ya después, en tiempos de la democracia, pues ya el director general de la Guardia Civil lo suprimió. Y de vez en cuando vienen de Valdemoro, si lo solicita alguien, viene una compañía a prestar honores aquí a la Virgen de la Cabeza. Eso fue en 1950, por eso si miramos la imagen veremos que tiene el fajín propio de ese cargo que tiene de capitana general de los ejércitos, tiene la medalla de Andújar, de alcaldesa, con la vara y después ya pues en muchos sitios, por ejemplo Colomera, que era el origen del pastor que desapareció la Virgen, también tiene su distinción de alcaldesa, hija adoptiva también, y de muchos pueblos demás también, de Marmolejo, en fin, de Jaén también le hicieron otra distinción. O sea, que quiere decir que tiene muchas distinciones. La Junta de Andalucía a la cofradía, por la antigüedad que tenía y por la fama y devoción a la Virgen de la Cabeza, concedió la medalla de Andalucía. Quiero decir que tiene una serie de galardones, y sobre todo y principalmente el Papa Benedicto XVI le concedió el galardón de Rosa de Oro del Vaticano, que es la única devoción en España que tiene ese galardón, Rosa de Oro. Por eso después, si vemos la imagen, veremos que le acompaña ese rosal de oro que le concedió el Papa. Bueno, pues sobre el asedio al santuario. Ante la conflictiva situación que se encontraba la comandancia de la Guardia Civil en Jaén, y tras numerosas vicisitudes, pues
un capitán de Andújar vio, se la ingenió para que, como la comandancia de Jaén no estaba muy segura de si era afecta a la República o no, pues entonces consiguió traérselo aquí, diciendo de que aquí la tendrían más vigilada y tal y cual. Entonces, este capitán con el general Miaja acordó de traerlo aquí a la sierra, por lo menos para quitárselo de en medio y tenerlo un poquillo más controlado. Y unos pocos lo dejaron ahí abajo en el lugar, en el Palacio de Cayos del Rey, y el resto lo subieron aquí al santuario. Entonces aquí, tras muchas negociaciones, y aquí se refugiaron en el santuario pues, más de 1.500 personas, entre familiares, guardias y muchos sacerdotes de pueblo de por ahí que se refugiaron aquí porque si no se los pasaban por la piedra en su sitio, ¿no? Porque habían matado a montones de sacerdotes y de monjas. Entonces aquí, aunque había un comandante, este hombre tenía poco carácter y no estaba muy seguro. Entonces que una reunión entre los oficiales dijeron que tomara el mando el capitán Cortés, que por lo visto era un carácter más enérgico y que tenía dotes de militar auténtico, ¿no? Entonces se instalaron aquí en el santuario y si miramos allí a la parte norte, allí en la carretera que hemos venido, ahí había una caseta de peones camineros que es donde se instaló la Republicano, una batería de cañones, que son los que abatieron aquí este ala del santuario. Y el capitán Cortés aquí distribuyó a toda su tropa en sitios estratégicos, para que tuvieran controlados los que venían de Andújar, los que deben del lugar y los que venían de por ahí de La Mancha o de otro sitio, ¿no? Entonces se rompieron las negociaciones, ya hemos visto ahí unos modelitos en el que incluso trajeron a familiares para atemorizarlo de que lo iban a matar si no se entregaban y se rendían, y el capitán Cortés fue impertérrito en eso, o sea, no pasó, a pesar de que muchos guardias civiles estaban en contra de él. Pero en fin, él lo distribuyó aquí y ya empezaron desde septiembre por ahí, ya viendo que no se rendían, entonces la aviación republicana empezó a batir aquí, a bombardear el santuario y a caer las primeras víctimas. Uno de las bombas cayó aquí en la nave y destruyó todo, y hubo que quitar la Virgen de ahí de donde estaba, del camarín, y llevarla a una dependencia ahí abajo junto con otras imágenes. Bueno, pues ahí ahora podemos ver las ruinas que han quedado, que la han dejado exprofeso, donde cayó mortalmente herido el capitán Cortés. Un trozo de metralla le perforó el estómago y ya pues, bueno, ya los demás vinieron por aquí y ya vieron que el que lo dirigía había caído, pues todos se rindieron. Se baja el capitán Cortés ahí a una viña, a la viña de San Francisco, y ahí lo operan a vida o muerte, porque tenía perforado todo el estómago, y ahí murió, a pesar de los cuidados que el médico republicano, que era un hombre que le entregó la documentación que tenía, todos los dineros que tenía, que era de los huérfanos de la Guardia Civil, en fin, y lo operaron, y esa noche murió en la madrugada, el día 2 de mayo de 1937. Lo bajan a Andújar y allí lo enterraron en una fosa común junto con un montón de personas, y ahí estuvo hasta el año 1939. En el año 39, ya como había triunfado Franco con el régimen suyo, van buscando, porque esa leyenda del capitán Cortés se había extendido por todas las partes del mundo. Aquí llegó a venir la Cruz Roja Internacional a mediar para ver si a las personas las respetaban, las mujeres, los niños, tal igual. Pues encuentran el cadáver del capitán Cortés, ya lo rehabilitan, lógicamente lo ponen en su caja bien, y lo llevan a la ermita en Andújar de la Virgen de la Cabeza, que está regentada también por los padres trinitarios. Y ahí estuvo desde el año 39 hasta el año 45. Y en el año 45 también lo vuelven a exhumar otra vez, por segunda vez, para traerlo aquí al santuario, que ya estaba reconstruido
y habían hecho una cripta ahí para ellos. Y ahí se enterró en el 45, junto con el capitán Aya, que era el que le suministraba los víveres aquí, con una avioneta que venía, que ya le pusieron los que estaban aquí, dice, ya viene el panadero, porque era el que le soltaba en unos tubos, le metían los alimentos y le mandaban también las cartas de familiares, le mandaban también las palomas mensajeras para poder comunicarse con Porcuna, que está allí enfrente, y en fin, y munición y todas esas cosas, ¿no? Y aquí estuvieron aguantando los pobres pues todas las penalidades, pasado el invierno, que aquí es crudísimo, y hasta que llegó el momento de que tuvieron que, por la pérdida del capitán Cortés. Entonces, aquí en esta misma plaza, aquí, antes de enterrarlo ahí, en la cripta que tiene, pues le puso el teniente general de la Guardia Civil, Alonso Vega, le puso la medalla que le había concedido Franco a todos los héroes de aquí, de la medalla de la Cruz Laureada de San Fernando, que posteriormente esa medalla que le pusieron, la viuda de Cortés la vino un día y se la entregó aquí a la Virgen de la Cabeza, que la lleva puesta. Así que esa es la historia de... Hombre, se ha escrito mucho, porque hay muchas bibliografías sobre el tema del asedio, y sobre el tema del asedio pues hay escritos de una calidad desigual y con poca objetividad y rigor histórico, porque unos ensalzan el hecho en armas acaecido aquí en el santuario, de una forma desmesurada, elevando la categoría de héroes a los que estaban aquí, y mártires, y de paso menospreciar a los sitiadores. Y no es cierto, porque hay escritos como este Julio de Rutia, que escribió un libro, El Cerro de los Héroes, en el que dice que no todo es, que no brilló, no fue todo lo que brilló aquí en el santuario. Otros hay malintencionados que pretenden desmitificar a Cortés y sus guardias civiles. Luego están los libros que no aportan nada desde el punto de vista de la investigación histórica. Otros autores escriben los hechos como a ellos les hubiera gustado que sucediera. Y lo hay también que aprovechan para analizar lo ocurrido bajo el prisma de lo esotérico. Aquí vinieron también un programa de televisión a decir que aquí había unas muestras, unas señales, tal y cual. Bueno, otros para ajustar cuentas con el pasado. Esa es la cuestión de que hay muchísima bibliografía y algunos se plantean el tema, ¿qué pasó con la Virgen de la Cabeza? La cuestión es que se ha desaparecido. En Andújar hubo un escritor que hizo una investigación y daba 3 pistas. La quemaron, porque aquí quemaron un montón de cosas, ¿no? Se descubrió, se investigó después que esa madera de cedro, que era la que estaba hecha la Virgen, no era de los restos de madera que quedaban. La escondió Cortés como es vox populi. En Andújar siempre habíamos creído que la habían escondido. Dice que el último día, viendo ya lo que iba a pasar, que el capitán Cortés salió por la noche con otro y envuelta en una manta llevaban algo y que vinieron sin ese bulto. También se investigó después con personas del lugar de aquí, supervivientes, guardas de aquí, que conocen perfectamente todo esto, y estuvieron mirando todos los rincones de aquí y no encontraron nada. Por otra parte, ya después, después de la guerra, aparece un escrito. El 7 de octubre del 39, el diario ABC de Madrid publicó en la sesión de actualidad gráfica, una fotografía que decía que la Virgen de la Cabeza se había aparecido encontrada en Valencia en el domicilio de un chofer. Se fue allí y por lo visto aquello no se encontró la Virgen. En los tiempos ahora muy modernos, un ilustragitano muy tenaz, muy cabezón, y que no le tiene miedo a nada, se dedicó aquí a investigar aquí. Entonces se tiró unos pocos días aquí el hombre, se metió por cuevas,
por agujeros, por todos sitios, encontró cascos, encontró cartucheras, encontró hasta casacas de la guerra, hechas polvo, puñales, pero no encontró nada de la Virgen en la cabeza. Entonces, ¿qué ha sido? Hay otro investigador en Andújar, también otro historiador, que dice que eso se la llevaron por ahí, como se acumulaba todo en Valencia, todas las joyas y todas las cosas que rapiñaron de la guerra, para costear después a los que se habían ido de España, para costearle a ellos. La cuestión es que ha desaparecido. El santuario se destruyó, se perdieron las coronas de la Virgen, que sobre eso de las coronas también hay otro pasaje ahí, que es interesante, ¿no? Interesante porque se ve la mala fe de las personas de Andújar, ¿no? de los republicanos. La corona de 1909 estaba depositada en un banco en Andújar, con la del niño y el rostrillo y tal. Aquello fue un despilfarro lo que hizo Andújar, buscando joyas y diamantes y de todo para hacer la corona de la Virgen. Bueno, estaba depositada en el banco, los republicanos que se enteran de que estaba allí, dijeron, vamos a sacarla de allí. Llevan a un notario, llevan a un tasador, un joyero de Andújar, se hace el acta, tantas piezas, tiene el escudo de Andújar, tiene tantos diamantes, tantas amatistas, tantos brillantes, tal y cual. Bueno, el peso, tanto. Lo meten en un paquete y lo mandan para Valencia. Allí el mismo alcalde y el otro al látere suyo, llaman a otro notario de allí para que levante acta. Levantan acta y un estudioso de aquí comprueba las dos actas y no coinciden. ¿Qué pasó? Pues que esos de Andújar, viendo la riqueza que había, se la quitaron, la dejaron aquí, metieron otra con el mismo peso pero de escaso valor y la mandaron para Valencia. Porque yo digo que hay una cantidad de encuentros que, o sea, que uno llevaba una cosa, otros llevaban otra, no figura el escudo de Andújar, o sea que se ve claramente que estos personajillos republicanos, pues lo que quisieron fueron hacerse ricos con la alhaja de la Virgen. Y eso es todo. Bueno, pues aparte de las distinciones que tiene, siempre se ha distinguido porque toda la familia real, desde Isabel, bueno, desde 1782, el rey Carlos III concede a la cofradía ese que prohibió la romería después y le concedió unos nuevos estatutos y pasó a denominarse real, que unirá los títulos de antigua y venerable hermandad. De a poco en el tiempo llegó a ser real, porque le dieron el título de real, otro rey, y también real e ilustre, porque la Junta de Andalucía le concedió la medalla de Andalucía, ¿no? Pero después de este Carlos III, pues Fernando VII en 1823, Isabel II, todos estos vinieron aquí al santuario a visitar a la Virgen. Isabel II en 1943, después en 1844 también vino otra vez. La infanta Isabel vino en 1915, que hemos dicho con lo de la inauguración del puente. El rey Alfonso XIII vino en 1916, también vino después en 1926. Todos ellos le regalaron también algún manto a la Virgen y algunos otros objetos, ¿no? Los príncipes de España en aquel tiempo, que después llegaron a Juan Carlos I y Sofía, pues visitaron también aquí a finales de abril de 1964, firmando en el Libro de Oro, y lo hicieron, la cofradía le hizo diputado de honor en 1971. Los príncipes don Felipe y doña Leticia también visitaron aquí Andújar en el 2006 y no pudieron visitar el santuario. También la cofradía lo hizo hermano de honor, diputado de honor, y esperamos que ahora, cuando se celebre el 2027, que hará 8 siglos de la aparición de la Virgen,
pues el ayuntamiento, la diócesis, el santuario, la cofradía, pues invitarán a los reyes a que vengan aquí al santuario, esperemos. Bueno, todas las grandes conmemoraciones han sido siempre porque se ha promulgado el obispo de la diócesis, pues hablaba le dirigía un escrito al Vaticano, por ejemplo en 1909, que hemos dicho la coronación de la Virgen, pues le escribió y le concedió año jubilar o año santo mariano. Después también en 1927, cuando el 7º centenario, también otro año jubilar. Después el año de desagravio, en 1960, también fue año jubilar. Y después había otro año, el año de la misericordia, el año del Santo Rosario, el año del peregrino, todo eso, el año de la misericordia, que aquí tuvo también una significación especial en la provincia de Jaén, porque hubo 3 puertas que se abrieron, que era la Catedral de Jaén, la de Baeza y el santuario. O sea, que vemos que la importancia que ha ido teniendo la devoción a la Virgen de la Cabeza y la cofradía, ¿no? Porque están muy ligadas una con otra, ¿no? Desde primera hora fue la cofradía la que administraba y nombraba aquí a los rectores, que después con el paso del tiempo, viendo también los fallos que había y lo desagradables que eran algunos rectores con los peregrinos y incluso con la misma cofradía, pues se vio la necesidad, y con el ayuntamiento, porque hubo un enfrentamiento con un rector, con el alcalde, que lo insultó de mala forma, y llegó las cosas a los tribunales, hubo que intervenir el nuncio de su santidad aquí en España, en fin, entonces se pensó, y también otra cosa que pasaba era que si un rector se ponía enfermo, pues el santuario se cerraba. Ten en cuenta de que no se podía venir nada más que por el camino viejo, porque la carretera todavía no estaba hecha. Entonces si se ponía enfermo, esto se cerraba y aquí no podía entrar nadie. Todas esas cosas fue creando un ambiente propicio para que solicitaran tanto el ayuntamiento como la cofradía, como el obispado, de que hubiese aquí una orden religiosa. Se ponía un enfermo, siempre había otro, y nunca faltaba nadie. Entonces se pensó y hubo 3 órdenes que quisieron venir, pero al final se la dieron a la orden trinitaria porque en Andújar estaban establecidas desde 1250. Entonces era la más antigua y se la dieron a ellos. Y al final, pues fíjate, está muy ligado la orden religiosa trinitario a la romería, incluso a Cervantes, ¿no? Porque un trinitario fue el que rescató a Cervantes, que estaba preso en Argel, en los moros, y fue el que lo rescató, un fraile trinitario, se llamaba Juan Gil, lo rescató, y bueno, desde entonces está la orden. Por ello de que los restos de Cervantes, se habla mucho hace poco, porque fue el 4º centenario de la muerte de Cervantes, y no se sabía todavía dónde estaba enterrado, en un convento allí de Trinitario en Madrid. Sí, bueno, y la romería tiene la concesión de fiestas de interés turístico nacional y la Virgen, pues, bien de interés cultural, que fue muy reciente, no hace mucho tiempo, en el que se protege tanto a la imagen como al entorno y a la fiesta, ¿no? Bien de interés cultural. Hubo un momento en que quisieron a ver si se podía conceder el título de fiesta turístico internacional, y ahí se quedó los trámites, que a lo mejor en cualquier momento se retoma y se puede conseguir esa significación. Con todos los acontecimientos, pues aquí se han ido dejando muchas realidades, ¿no?, en piedra. Si vamos por las calzadas, pues podemos ver el Rosario Monumental con todos los misterios del Rosario. Después, a los héroes del santuario, estamos viendo, por ejemplo, ese águila ahí y esa Virgen grande de piedra, que tiene muchos nombres, le han puesto muchos nombres. Y al final, el autor que la registró de tapadillo en Madrid, en la sesión de patentes, puso la Virgen del Silencio. Le dice la Virgen larga, la Virgen de piedra, la Virgen, yo qué sé, de un montón de nombres. Y él la registró como la Virgen del Silencio. Pero se guardó esa nominación porque como tenía que cobrar todavía
del Instituto de la Guardia Civil, la segunda parte, dijo, no vaya a ser que se enteren que le he puesto esto cuando esa institución quería ponerle otro nombre. La Virgen de los Mártires, no sé qué es lo que pone. Y dijo, me callo, que me paguen y después ya. Y yo la tengo nominada como la Virgen del Silencio, que es como el autor quiso tenerla. Bueno, en los tiempos modernos, la memoria histórica, sabemos lo que ha pasado con ella, ha querido intervenir aquí, pero aquí no había. Ya he dicho, el alcalde dice que eso es cosa de la Guardia Civil y que se la averigüen ellos con la Guardia Civil. La Guardia Civil, todos estos terrenos que en un principio era una concesión de un rey a un señor, un noble, pues con el tiempo pues fue pasando de unas manos a otras y al final aquí el santuario resulta que no tenía terreno ninguno. Y hasta que hubo un pleito que ha durado siglos y se solucionó porque de Regiones Devastadas, que es la que reconstruyó todo esto, que ahí veremos un tapiz que está dedicado a José Moreno Torres, que era el director general de Regiones Devastadas, con el director general, el presidente del Consejo de Administración de Montur, que es una sociedad que era la dueña de todos estos terrenos, dijeron, hombre, vamos a ver si llegamos ya a un acuerdo. Los dos habían sido hermanos mayores de la cofradía de Andújar. Y dijeron, el santuario no puede no tener terreno allí, tiene que tener terreno para las hermandades, que tengan su lugar de encuentro, su casa y tal. Y llegaron a un acuerdo en el que vendieron 1000 fanecas de tierra por 100.000 pesetas. O sea, una cosa tirada. Porque como se habían recuperado, cuando terminó la guerra, hubo muchas voces en España que dijeron que esto, como pasaba con el Alcázar de Toledo, que fue aquello muy significativo, y entonces esto tomó un auge importante. Y dijeron, vamos a abrir una suscripción a nivel nacional y con una suscripción reconstruir. Entonces se reconstruyó y sobró dinero y se pagó eso de la finca. Y también se encargó a un imaginero de Granada, que aunque era de Málaga, Navas Parejo, para que hiciera una nueva imagen. Porque claro, a la otra no va a aparecer, esperar un poco tiempo a ver qué pasaba, y viendo que no, encargó Regiones Devastadas a este imaginero, fue un conde de Andújar, el conde de la Quintería, allí a hablar con él, y porque era el único que conocía las facciones de la antigua, de imagen. Total, que le hizo el encargo del retablo que está ahí, la imagen y unas andas para procesionarla por aquí. Y esa es la historia de la imagen. Esa es una Virgen sedente, que preciosa de cara, que ofrece una frutica, que las frutas se las regalamos nosotros en la peña nuestra, la peña Madroño, lleva un madroño, que es muy significativo aquí en la sierra, no es el fruto de la sierra. Y ahora ya en el interior, pues veremos cosas de valor. En la guerra se destruyó todo y desapareció toda la alhaja y todo lo que había ahí. Terminó la guerra y fruto de la amistad que tenía Franco con ese suyo, homónimo suyo del régimen, que era de Italia, Mussolini, pues resulta que Mussolini le entrega para el santuario una custodia preciosa. No hay más que ver la simbología que tiene, es de plata maciza y con diamantes y con un montón de cosas, y además muy bien elaborada en cuanto a la simbología que tiene, que está en el museo. Y después pues vemos cosas que hay, cuadros, por ejemplo, tallas de Mariano Benlliure, que era un famoso escultor vasco. Tenemos ahí al Cristo, que ahora lo vemos ver, el Cristo de la Misericordia, y en el museo está el Sagrado Corazón de Jesús. Eso en cuanto a cosas de valor, hay otras imágenes, pero no de ese valor que tiene eso. Y hay un órgano tubular que regaló la Guardia Civil, que eso es una maravilla. O sea, lo toca, ahora no hay nadie que lo toque, pues nadie sabe tocar el órgano. Vienen de vez en cuando algunos y de allí abajo se siente, eso es una maravilla. Lo regaló la Guardia Civil. En fin, esas son las cosas de valor que podemos ver. Y ahora después aquí pues vemos cosas que se han ido arreglando, en honor del pastor que se apareció, vemos a Cervantes,
Estamos detrás también, que igual que a Cervantes se le haga Lope de Vega, porque es un escritor significativo, ¿no? Y en fin, y ya de interior vemos todas las cosas que se han ido haciendo. Desde el mismo momento que se aparece la Virgen, el pastor bajó a Andújar a cumplir lo que le había mandado la Virgen, que fuera a Andújar y le dijera que aquí quería que hubiese una ermita. No le daban crédito, pero como lo conocían, porque él sacó allí los permisos para pastorear aquí con las ovejas de un señor de Arjona, él estaba contratado por ese señor de Arjona, sabían que el brazo lo tenía inválido. Entonces vieron que el brazo estaba ya bien. Entonces subieron aquí y encontraron a la Virgen donde le había dicho él. Y enseguida se formó un revuelo, vinieron la gente tal y cual, y entonces hubo una serie de señores que formaron la cofradía, y la cofradía es la que tenía, como te he dicho, la potestad por disposiciones y bulas de papa, tenía la administración del santuario. No el ayuntamiento ni nadie, la cofradía. Nombraba a los rectores, si había que hacer una reforma la hacían ellos y tal. Prueba de ello de que el santuario reconstruido era esa parte de ahí es nueva. Y hubo que hacerla una crujía porque esto había tomado una dimensión enorme y se llegó para pedir donativos, que ahora te puedo enseñar después el documento, en el que se pedía una limosna de 1 peseta y le entregaban un recibo, y en el recibo iba un trozo del manto que había regalado Isabel II, para que así tuviese más fuerza, y se empezó a hacer la crujía, esa parte de ahí nueva. Pasa la guerra, se destruye la parte también, y hubo que hacerla después, posteriormente en el año 64, hubo que hacerla otra vez. O sea que esa es un poco la historia. Y la cofradía es la que secularmente es la que daba los permisos aquí para las otras cofradías filiales y organizaba aquí los actos tanto de la aparición como de romería, las novenas que se hacían en mayo, en fin, todas las cosas que había aquí. En consecuencia de que la cofradía después no tenía medios y tal, pues renunció por medio de una concordia en favor del obispado. Entonces el obispado es el que tiene ahora, con la orden que está establecida aquí, la que administra el santuario y la que organiza todos los cultos. Bien, es verdad que siempre consultando también y pidiendo la colaboración de la cofradía matriz. O sea que, y los hermanos mayores son unas instituciones, o sea, son unas personas de relieve, han sido siempre de relieve, de una posición económica bien buena, y han sido condes, marqueses, alcaldes de Andújar, en fin, hasta nuestros días, que ahora ya se ha democratizado un poquito la cosa y ya puede ser cualquier persona que muestre interés en solicitarlo, y la Junta de Hermanos pues la que decide con su votación tanto el nombramiento del presidente, que antes no había presidente, era el hermano mayor de la figura de la romería y de todo. Y después ya los tiempos democráticos, pues hubo que atenerse a derecho canónico, en el que contemplaba una directiva con un presidente, con su junta directiva, y también se incorporó también a los hermanos mayores, que forman un cuerpo que se llama la Diputación de la Cofradía, que la forman solamente los que han sido hermanos mayores. Entonces también está dentro de esa directiva y es la que administra hoy día, pero ya no es la dueña absoluta de la cofradía, es el obispado, junto con la orden trinitaria. Bueno, eso fue a raíz de que en los años 60 y algo, Jaime de Fossá, que entonces era director general de ríos, pesca y fluvial y tal, se estableció aquí en Andújar y tenía una finca, se llamaba la finca La Caracola. Fue hermano mayor de la cofradía de Andújar, hijo adoptivo de Andújar, y entonces, pues claro, aquí tenemos un gran número de cotos de casa, ¿no? Muy vinculados a él, porque le encantaba esta sierra, y entonces él, aparte del jabalí, que escribió un libro que se llama El jabalí solitario, que es un relato
tierno, humanizado, de un jabalí que habla como si fuera una persona sobre sus correrías por aquí, por la sierra, cómo se enamora de una jabalina, cuáles son sus padres, cómo tiene sus hijos, cómo le avisa a los hijos de que cuando sienta unos ruidos muy fuertes, que tengan cuidado, tal y cual, las lentisqueras, tal y cual. Es un relato humanizado. Y hizo un monumento a ese jabalí solitario, en el que vino todos los monteros de España, o sea, de quien quiso, los podanqueros, la real, en fin, un montón. Y entonces sacó la salve, que era costumbre que en todos los sitios que hubiese montería siempre se rezara la salve de los monteros de la Virgen de la Cabeza. Y yo no soy cazador, pero no sé si todavía se sigue haciendo. Yo sé que aquí en una finca, todas las mañanas, pues antes de salir, partir para los sitios de la montería, pues se reza la salve de los monteros de Jaime de Fosa. Bueno, pues este ha sido este relato que, atendiendo a un amigo, que hemos aquí en esta mañana soleada, fresquita, de mes de junio, en la explanada del santuario, pues Francisco Fuentes ha tenido el gusto y la voluntad también de acceder a esta petición, para dar una visión general de lo que ha sido la devoción a la Virgen, la universalidad a la devoción a la Virgen de la Cabeza y la famosa romería que tanto cantó Cervantes, desde Cervantes para acá, todos los escritores famosos del siglo de oro, hasta nuestros días.